con la palabra del poder de Dios. De tal manera que la palabra de Dios tiene tanta autoridad, la palabra de Dios es tan perfecta, tan fiel. Dios no cambia. La palabra es Dios, Dios es la palabra es Jesús, Jesús es la palabra. De tal forma que si la palabra se contradice a sí misma, la palabra se destruye. La palabra no puede ser infiel, tiene que ser verdadera y cumplir su propósito, porque entonces Dios entraría en caos en sí mismo y este mundo entraría en caos en sí mismo y así el universo. Por eso Dios es un Dios fiel a lo que Él ya dijo. Entonces podemos ver cómo las cosas se sostienen y se mantienen por causa de la palabra. El sol, la luna, la luz, el día, la noche, el fruto y la multiplicación, no solo de la hierba del campo, los árboles, los animales, en el mar, en los cielos, las aves, en la tierra, el mismo hombre. Como hay quienes dicen que el hombre puede acabarse la tierra a través de contaminar, a través de la basura, a través de las guerras, pero si la palabra de Dios no lo dice, si la palabra de Dios no lo dice, entonces no sucede lo que el hombre pueda decir. El hombre puede tener muchas vertientes, muchas ideas, muchos sistemas de pensamientos, muchas palabras, pero cuando el hombre habla, la palabra que sale de la boca del hombre inmediatamente muere. Y aunque podemos ver testimonios de que hay personas que son leales o honran sus palabras, pero la palabra del hombre es limitada, pero la palabra de Dios no. Cuando Dios la dijo, cuando Dios la habla, la palabra de Dios permanece hasta cumplir su propósito. Permanece hasta cumplir su propósito. Y hay palabra de Dios que es eterna. ¿Cuál es la diferencia entre palabra que permanece eternamente y otras palabras respecto hasta que cumplan su propósito? Ambas tienen un propósito, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, dice la escritura que Dios habló y creó el sol y la luna, y los cielos, y la tierra. Pero por un periodo van a permanecer y no porque la palabra deje de sostenerlas o deje de tener poder y eficacia, sino que Dios determinó un solo periodo en su propia voluntad y después dijo, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva que serán para siempre. Así es que la palabra causa que cierta parte de la creación llegue a su fin, pero inicie una nueva etapa. Así es que esto es algo extraordinario, que nosotros no solo tenemos que entender, pero reconocer y ejercitarnos en ello, porque si el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que habló su palabra y sostiene todas estas cosas, lo que hay en el espíritu y lo que hay en este mundo real, cuando el creyente cree la palabra y pone la palabra en su boca y habla la palabra tiene poder. Si Dios dijo que en la cruz del Calvario Cristo se hizo pobre para que tú y yo seamos enriquecidos, entonces la palabra que dice que Dios nos dio el poder para hacer las riquezas, la palabra que dice que dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante en vuestro regazo, entonces esa palabra tiene propósito y es viva y eficaz, de tal manera que nos afecta positivamente, podemos aprovecharnos de ella cuando la conocemos, entendemos y creemos correctamente y nos ponemos en acción de acuerdo a la palabra. Es muy importante que entendamos que Dios tiene control por causa de la palabra de ciertas cosas, pero hay otras cosas en donde depende de cómo respondamos a la palabra, que creamos la palabra y hagamos la palabra para que podamos aprovecharnos del propósito glorioso, extraordinario de la palabra de Dios, porque esa es la razón de ser de la palabra. Dios dijo, así como la lluvia desciende y riega los campos y causa que haya fruto y multiplicación, dice, así es mi palabra que sale de mi boca. No regresa a mi vacía, sino que tiene un propósito y Él causa el propósito
porque la palabra es viva y eficaz. Pero también Dios nos enseña en Mateo 13, en el Evangelio de Marcos, acerca de que para que nos aproveche la palabra, como también dice en Hebreos, que muchos escucharon la palabra, pero no les aprovechó porque no había fe. Pero las escrituras nos dicen Mateo, el Señor Jesucristo hablando, y nos dice, cuando escuchamos la palabra, la entendemos, la creemos, permanecemos en ella y se siembra en el corazón. La meditamos, la escuchamos, la ponemos en nuestra boca, se siembra entonces en el corazón, renueva nuestros pensamientos y somos transformados en el propósito de la palabra, de gloria en gloria, en el propósito de la palabra. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Que tú y yo seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús.